Hola gente, bien, hoy me gustaría hablar sobre cuál es la diferencia real entre conservadores y nacionalistas. Este es un tema que he visto que se menciona a veces bastante por arriba en videos o en directos de algunos referentes, pero no he visto que se hagan resúmenes o que se lo pase bien en limpio. Entonces, bueno, mi intención con este video es justamente dar algunas ideas, aclarar un poco el tema, repasarlo y también hacer algunos puntos constructivos. No solo voy a estar marcando diferencias, sino que también voy a mencionar similitudes y va a haber críticas y reconocimientos a las dos partes. Bien, en principio, si nos ceñimos a lo que son las definiciones, el conservadurismo está más relacionado con una conducta, una forma de proceder, que a su vez también está relacionada con la cautela o la prudencia. La idea de los conservadores es que tanto a nivel individual como social, a nivel cultural como moral o incluso espiritual, también en lo político, por ejemplo, la conducta que tiene que guiar al ser humano tiene que ser cautelosa, tiene que ser prudente, porque es muy fácil tomar decisiones que involucren cambios repentinos e incluso destructivos. Y la destrucción de la civilización puede ser muy rápida en comparación con lo dificultoso que fue construirla. De ahí que entonces los conservadores sugieran esta forma de proceder cuidadosa para hacerse consciente de qué es lo que se está haciendo y no ser autodestructivos. Los conservadores consideran que hay unos pilares que sostienen a la civilización, que no solo que hay que intentar mantenerlos en pie, porque si no justamente afectarían a los grupos sociales, sino que también tienen que ser una guía, un pilar muy básico, un ideal muy básico a la hora de tomar las decisiones. En ese sentido, entonces, el conservadurismo no es ni querer volver atrás, ni tampoco querer estancarse en el tiempo, y tampoco es una ideología ni un sistema. Es más bien como una sugerencia de una manera de proceder en la vida. Para entender al nacionalismo es necesario entender lo que es la nación. Y la nación no es algo que se pueda definir por sí misma, porque, digamos, no señalamos a un lugar y decimos ahí está la nación. Entonces, más bien a la nación la reconocemos por sus elementos constitutivos. En un territorio determinado se asientan unos habitantes que desarrollan un acervo espiritual, cultural y material, y también un idioma. A su vez también se va desarrollando una historia política, una historia económica o una historia moral. Todo eso junto también va conformando una tradición, una costumbre, y por último la suma de todas estas partes daría como resultado un carácter nacional típico de los lugares. De ahí que entonces a las personas que tienen origen en algún país las podemos reconocer como más emocionales o más impulsivas, a otras como más simpáticas y a otras como más apagadas, por ejemplo. Los nacionalistas entonces consideran que estos elementos le dan una identidad a los pueblos, una identidad a las personas, y que las decisiones que se toman tienen que estar hechas valorando y respetando esas características. El tomar decisiones respetando esas características no es otra cosa que el ejercicio de la soberanía y se entiende como la búsqueda del interés nacional para llegar al bien común. En ese sentido, los conservadores y los nacionalistas son bastante parecidos porque entienden que las comunidades son algo así como un ser vivo orgánico con una identidad que tiene sus propias necesidades y en definitiva los dos bandos creen en un bien común. Si entonces vemos esa parte de la teoría, podemos decir de que los conservadores y los nacionalistas tienen una diferencia en la perspectiva desde las cuales ven las cosas y sobre todo en el alcance, porque como dije antes, el conservador mantiene más bien la idea de que lo suyo es una conducta, una forma de proceder, mientras que el nacionalista puede compartir esto de que es una forma de proceder, pero también le agregaría una parte que ya llega más a una propuesta de un sistema. El nacionalista se anima, por ejemplo, a tener puntos de vista económicos más claros. También podríamos decir como que el conservador se queda más en una sugerencia de ideas que tienen que ser respetadas, mientras que el nacionalista, al mismo tiempo que tiene ideas, también quiere participar de la ejecución de esas ideas. Hasta acá entonces podríamos decir de que los dos grupos parecen ser compatibles en teoría.
Hay que aclarar igualmente que de las dos partes se pueden hacer genealogías de definiciones, pero yo me estoy ciñendo a lo que hoy por hoy se está definiendo como conservadurismo y como nacionalismo en general. Las principales diferencias de todas formas aparecen en la práctica. Normalmente los que actualmente se llaman conservadores durante una buena parte de su juventud fueron liberales, y ahí ya se marca una diferencia muy grande porque los nacionalistas de hecho se llevan bastante mal con el liberalismo, mientras que los conservadores todavía, a menos algunos casos en los que marcan muy clara su línea divisoria, como por ejemplo Miklos Lukács. A mí me cae bien Miklos Lukács porque él marca siempre que él no es liberal y deja bien clara la diferencia, pero en muchos otros casos los conservadores tienen ahí una especie de ambigüedad, y entonces a veces se acercan mucho al liberalismo y no se entiende si van a meter o no liberalismo en su propuesta. Y ahí hay una diferencia con los nacionalistas, porque los nacionalistas no quieren saber nada con el liberalismo, no se llevan para nada bien con todo eso, y en cierta forma se parecen un poco a Chesterton cuando él delineaba las ideas del distributismo y siempre le pegaba mucho más al liberalismo que a la izquierda, y consideraba que había que pegarle más al liberalismo porque era como la matriz, junto con la Ilustración, de la cual después habían aparecido otras corrientes. Entonces a él le interesaba más estar posicionado en contra de esa corriente que de otras que eran como derivadas. Personalmente también encuentro que los nacionalistas parecen entender mejor la idea del liderazgo que los conservadores. Los nacionalistas, por tener en cuenta esta identidad nacional que se genera con el tiempo, creen en algo así como un conductor arquetípico que encaja con la identidad de su pueblo como una pieza de un rompecabezas, reúne las características que encajan perfectamente. Y son bastante rígidos en la espera de una figura que aparezca y que en su momento haga las veces del líder ideal. Los conservadores en la actualidad yo los veo queriendo más maniobrar sin esperar tanto un liderazgo de esas características, sino viendo lo que hay y moviéndose según conviene. Al menos eso es lo que veo yo personalmente. Otra diferencia que encuentro es que el nacionalista es mucho más identitario, es decir, él cuando habla de la nación, enseguida va a rellenar ese concepto de nación con la nación a la que pertenezca. Entonces, en el caso de Argentina se va a hablar de la historia de Argentina y así en cada país. Al conservador personalmente lo encuentro mucho más instrumental, es decir, él habla del concepto de patria como una especie de muro de contención que puede servir frente a los avances globalistas, pero normalmente no llena tanto ese concepto de cuál patria con qué características. Y eso es una diferencia que en realidad en la práctica se hace mucho más importante de lo que parece. En la actualidad también hay una clara diferencia en la manera de entender el mapa político. Los conservadores no tienen demasiado problema en entenderse a sí mismos como de derecha y en decir frente a los demás que son de derecha, mientras que los nacionalistas suelen tener simpatía por decirse de tercera posición y son totalmente escépticos tanto a derecha a izquierda. No les gusta para nada esa categorización porque justamente lo que dicen es que son categorías que vienen de otros tiempos y otros sectores del mundo y que no son compatibles con su recorrido en su país. Yo encuentro que en eso los dos bandos pueden llegar a tener razón. Los conservadores están buscando una estrategia para comunicarle al ciudadano corriente que por ahí no está profundizando tanto. Los nacionalistas, en cambio, priorizan bastante su historia y en ese sentido también puede que tengan razón. Acá en Argentina, por ejemplo, por dar un ejemplo, pero también se puede extrapolar a los países de la región, seguramente todos tienen su historia peculiar. Acá en Argentina el mapa político actual parte desde Perón, porque antes de eso obviamente también hay categorías políticas, pero medio que quedaron en el pasado. Se parte desde Perón y se entiende que hoy por hoy hay un derivado hacia la centroizquierda, que es el kirchnerismo. Más a la izquierda de eso está la izquierda más radical, y después hacia la derecha aparece algo que es un mero antikirchnerismo, que es todo lo que tiene que ver con Macri,
que no tiene una característica muy profunda, es simplemente antikirchnerismo y nada más. Y en los últimos años apareció más hacia la derecha los liberales economicistas, dando vuelta como un fantasma por encima de esas ideas, sobre todo antikirchneristas, pero que a veces puede variar en qué lugar se posiciona. Aparece el llamado radicalismo, que en realidad, como digo, es un fantasma indefinido que va por conveniencia hacia donde le sirve. Y si uno toma la dimensión temporal, entre medio del tiempo de Perón y lo que está en la actualidad, aparece el proceso de reorganización nacional que ocurrió en los 70 con, por ejemplo, Videla y todos estos sujetos. Cuando los conservadores dicen que hay que llamarse de derecha, un poco están un poco quedando ubicados en una especie de triángulo que se forma entre el liberalismo, el antikirchnerismo y ese proceso de reorganización nacional. A mí no me parece que esa sea una muy buena manera de definirse, porque no se están despegando de lo que se mal entiende como derecha en este país. O sea, no están dejando claro que ellos son una nueva derecha. En ese triángulo hay socialdemocracia, hay masonería, hay liberalismo, hay política convencional, hay de todo, pero no aparece lo que esa nueva derecha supuestamente tiene. El nacionalista, para mí, en ese caso tiene un mérito porque le presta mucha más atención a la historia, le presta mucha más atención a Malvinas. En nuestro país, en ese sentido, se le presta mucha atención como una causa justa y que puede verticalizar las cosas. Y yo todavía no tengo una opinión formada sobre Perón, porque tengo que hacer un estudio profundo sobre eso para entenderlo, pero por lo pronto sé que tanto Eva Perón como Perón, ya en la década del 40 y en el 50, entendían, por ejemplo, para qué podían servir estas ideologías que tenemos en la actualidad, del pañuelo verde, todo lo que tenía que ver con la reducción de personas en el mundo, y en cambio los conservadores se enteraron hace poco. Entonces ahí yo veo que, bueno, los conservadores, por haber estado mucho tiempo enganchados con Milton Friedman y demás y no haberle prestado atención a lo propio, un poco dejaron de lado algo que era importante saber y que hasta hace no mucho ellos decían que era teoría conspirativa, todo esto de reducir la cantidad de gente que se busca, ellos decían que era conspirativo, ahora lo entendieron, pero antes no. Ahora, un punto a favor de los conservadores es que claramente manejan mejor las redes sociales y también argumentan de una forma mucho más estructurada. En cambio, los nacionalistas a veces yo veo que se dejan llevar mucho por las emociones y eso les juega en contra. Actualmente entre estos dos bandos se genera una especie de tensión porque en parte los conservadores están proponiendo una nueva derecha en la cual pareciera que el liberalismo va a sus anchas haciendo lo que quiere económicamente, mientras que los nacionalistas, que son bautizados como patriotas, se tienen que dedicar solo a ser meros antiglobalistas, los conservadores tienen que ser meros antiprogres, y los tradicionalistas, que es de los que menos se habla, servirían más que nada para reivindicar la hispanidad frente a ciertos grupos que hablan de los pueblos originarios como algo utópico y feliz en el pasado. En ese sentido, entonces, la nueva derecha sería liberalismo, pero con guardaespaldas que le cubren sus flancos débiles. Por eso es que normalmente se prefiere hablar de patriotismo y no de nacionalismo, porque como dije antes, los nacionalistas se meten mucho más con la ejecución de las cosas, llegan a proponer un sistema. En cambio, si vos los confinás al patriotismo, los estás llevando solo a un sentimiento. Son simplemente gente sentimental que ama a su patria y nada más que eso. Y le presta atención a lo que hace la ONU y le hace críticas, pero nada más que eso. Entonces, esas son las diferencias y también las similitudes que yo veo entre estos dos grupos. Me parece que como para dar una idea inicial sobre el tema puede servir, hay que darle vueltas al asunto. Así que me interesa que dejen comentarios sobre el tema. Gracias por ver este video y bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo.